lo que ha caracterizado los momentos más altos en las naciones cristianas y también en el pueblo de Dios en los tiempos de la palabra fue el reconocimiento que la gente tuvo de la dimensión espiritual. Tanto la dimensión del Espíritu Santo, la presencia de Dios, como también la dimensión del mundo de la oscuridad, de las tinieblas, de los demonios. Y lo importante que es no darle lugar al enemigo. Nosotros vemos al leer en la Biblia los tiempos como los de Moisés y Josué, que mientras ellos predicaron los decretos del Señor que protegían a la nación de los ataques del enemigo, a la nación le fue bien. Pero dice la Biblia en Jueces 2:19, al morir el juez, cuando murió Moisés, cuando murió Josué y los otros jueces, la gente no solo volvía a las prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. ¿Por qué? Porque cuando no obedecían la palabra de Dios, se abrían sus corazones a las fuerzas demoníacas que los llevaron a la idolatría y al pecado y a la desgracia. Cuando vino Jesús, Él también fue sensible a la dimensión espiritual. Él fue sensible a la presencia del Espíritu Santo en su vida y fue sensible a la presencia demoníaca y de la oscuridad que habitaba en ese entonces, y lo reprendía. Por eso, si nosotros predicásemos la obra redentora de Jesús en la cruz, que no solo nos perdona nuestros pecados y nos libra del pecado, sino que también nos libra del poder de las huestes de maldad, nuestras naciones saldrían de la oscuridad y prosperarían una vez más. Jesús dijo, Juan 8:36, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres y conocerán la verdad, y la verdad les dará libertad. Y en 2 Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pues un cristiano que reconoce la realidad de los poderes de Satanás es un cristiano de oración. Los que no reconocen el mundo de oscuridad no oran porque no ven la necesidad. Es un cristiano que resiste a Satanás. Es un cristiano que no le da lugar al diablo en su vida. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, Pablo está hablando acerca de lo importante que es como para nosotros como cristianos perdonar a los que nos han hecho daño. Y dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, no ignoramos sus maquinaciones malignas. Pero ¿por qué hoy muchos cristianos ignoran al diablo? Pues se hizo una encuesta hace un tiempo en Estados Unidos, fue realizada por el grupo de investigación Barna, y el resultado fue tremendo. El 40% de los cristianos en Estados Unidos no creen que Satanás sea un ser real, sino simplemente un símbolo que se usa en la Biblia para identificar la maldad. Con razón, esa nación está como está. Los cristianos no creen en la realidad de Satanás. Pero ¿qué con respecto a usted?
Otros creen que Satanás y los demonios no son tan peligrosos como la Biblia nos hace creer. Y esa idea de que no son tan peligrosos viene de Hollywood, que está presentando el ocultismo, la brujería y la maldad como algo divertido e inofensivo. Quizás por eso muchos cristianos celebran el Halloween, la noche de las brujas o de los muertos. Quizás por eso muchos están viendo películas como Harry Potter y otras. Ahora, no los vamos a juzgar porque eso sería un pecado aún peor todavía. Pero nosotros debemos preguntarnos, en nuestro caso personal, ¿cuál es la línea que separa el mundo de las tinieblas del mundo de la luz? La oposición de otros cristianos es no darle tanto protagonismo al diablo en sus iglesias. Y eso está bien, porque el otro peligro es que todo sea el diablo. Sin embargo, el problema con esto es que muchos desconocen el modo de operar del diablo. Y eso le da lugar a Satanás en sus vidas. Pero de todas las razones, la razón principal por la cual muchos no son conscientes del mundo de la oscuridad, de los demonios y de Satanás, es la idea equivocada que tienen muchos de que el cristiano es inmune a los ataques del diablo, que el diablo no les puede hacer nada. Y yo no sé de dónde viene esa idea, porque no está en la Biblia. Si Jesús dijo que nosotros vamos a echar fuera demonios, es porque los demonios que se entraron a nuestra vida antes de conocer a Jesús, por ciertas prácticas, por ciertas cosas que hicimos, esos demonios no se van así nomás. Porque algunos creen que cuando uno recibe a Jesús, los demonios finalizan el contrato. Se finaliza hoy el contrato. No, ellos siguen ahí. Si usted no los echa fuera, no, se van. También, si la Biblia dice que no le demos lugar al diablo en Efesios 4:27, es porque hay ciertas prácticas que le abren las puertas a los demonios para influenciarnos, obsesionarnos y a veces aún controlarnos. Un cristiano no puede ser poseído por los demonios, porque un cristiano es propiedad de Dios, pertenecemos a Jesús. Pero un cristiano sí puede ser demonizado. También, si la Biblia dice que tenemos que resistir al diablo, es porque, como la misma Biblia dice, Satanás, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si la Biblia prohíbe el culto a otros dioses y las prácticas paganas y de ocultismo, es porque hay un reino de la oscuridad y un reino de la luz. Y la pregunta es, ¿en qué reino estamos? Porque Jesús dijo en Lucas 11:23, el que no está de mi parte está contra mí. Usted no puede estar en ambos reinos. Usted tiene que elegir cuál es la línea. Por eso quiero que veamos algunas prácticas prohibidas rotundamente en la Biblia. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. No permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería,
ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos.